Amada Iglesia de Dios, nos da mucho gusto en este momento poder llegar hasta ustedes y decirles que en esta hora nos toca estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hojearla y vamos a escudriñarla, pero como es una buena costumbre de todo miembro de la Iglesia de Dios, pues les invito a que doblemos nuestras rodillas y vamos a hacer nuestra oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido grandemente, Señor, en esta semana y nos has dado la oportunidad también de poder doblar nuestras rodillas, de expresarnos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por tus bendiciones recibidas, por tus beneficios y por tus favores, Señor. Gracias por ir a nuestro trabajo, por regresar, Señor, sin ninguna novedad, como también, Señor, por tener a nuestra familia sin novedad. Mas, sin embargo, Señor, estamos clamando a ti, oh Dios, Padre Celestial, para que también puedas fortalecer los corazones de muchos de tus hijos que están tristes por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad, por la pérdida de trabajo, Señor, cualesquiera sea su aflicción. Invocamos, Señor, la presencia tuya en favor de esas personas, de esas vidas y de cada uno de nuestros hermanos. También, nuestro Padre Celestial, venimos a pedirte el perdón de nuestras faltas y de nuestros errores. Tengas a bien, Señor, de disculparnos todas nuestras equivocaciones y todas nuestras faltas, Señor. También venimos a suplicarte en favor del preso, de la viuda, del huérfano, de muchos, Señor, que no tienen las mismas libertades que tenemos nosotros, pero, Señor, nos acordamos de ellos y, como dice tu palabra, también como si nosotros mismos estuviésemos en esos lugares, Señor. Así, nuestro Padre Celestial, una bendición para todas las iglesias de Dios en la República de Guatemala, para todos aquellos que se esfuerzan por dar a conocer tu palabra por distintos medios. También, Señor, oramos en favor de ellos, nuestro Padre. Que este sea un medio por el cual alcancemos a otras personas y que puedan también llegar a conocer de tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, gracias por la vida, por la salud que nos estás dando, Señor, hasta este día. Y ahora, Señor, te suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu que nos guíe para poder leer con claridad estos renglones de la palabra de nuestro Dios. Esta palabra tuya, Señor, que para nosotros es de mucho respeto, porque ahí tenemos la vida, Señor, la vida eterna, como ella misma testifica. Ahora, Señor, te rogamos que tú estés con nosotros y que nos ayudes a dar a conocer tu palabra a aquellas personas, Señor, que no la conocen, y para tus hijos que ya la conocen, pues que les sea de un apoyo, Señor, de una fortaleza. Todos estos favores te los agradecemos humildemente y en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, le damos gracias a nuestro Dios porque tenemos nuevamente esta oportunidad de transmitir a ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la vanidad. Como decía ya la palabra de nuestro Dios y algunos de nuestros varones sabios, vanidad de vanidades. Y ese va a ser el título de nuestro estudio, vanidad de vanidades. Porque lo que estamos tratando de comprender entonces es cómo es que para nosotros como cristianos entender qué es una vanidad, si realmente es importante para la vida de un cristiano o no lo es. Para este entonces, mis queridos hermanos y amigos que escuchan la palabra de nuestro Dios, es importante que usted comprenda este término. Como Iglesia de Dios transmitimos el mejor concepto para que nosotros podamos tener con claridad qué nos conviene y qué no nos conviene. ¿Qué es una vanidad? Una vanidad es algo vano, no es algo que tiene una esencia, que tenga alguna consistencia, sino que es una parte complementaria de algo que realmente solo viene a ser un pasatiempo o viene a ser algo pasajero. De tal manera entonces que, ¿qué es la vanidad?
pues es una pérdida de tiempo, es una pérdida valiosa de nuestro tiempo ya cuando andamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios y vamos a ir a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a buscar Efesios capítulo 4 y versículo 17. Aquí tendremos entonces el consejo que daba el apóstol, y para nosotros también, mis queridos hermanos, puede ser de mucho apoyo. Dice de esta manera el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Bien, mi querido hermano y amigo, dice, el apóstol decía y requería en el Señor que no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice que andan en la vanidad de su sentido, o sea, de su pensamiento. Quiere decir que andar en la vanidad del pensamiento es como ir sin un propósito, a tomar un camino sin rumbo, y entonces dice, eso es andar en la vanidad del sentido. Y dice también el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Bueno, esto es un mandamiento que nos está dando a través del apóstol, en el cual está diciendo, mis queridos amigos y hermanos de la iglesia de Dios, en cuanto está diciendo aquí que ya no andemos, dice, como andaban los otros gentiles en la vanidad de su sentido. Quiere decir que de aquí en adelante cada uno de nosotros va a tener un propósito en su vida. Cada cosa que haga va a tener un propósito en su vida, va a tener un objetivo en su vida. No solamente pasar los días por quererlos pasar, pasar las horas por quererlas pasar, ir a un lugar por querer ir. No, tenemos que tener un propósito de aquí en adelante, cuando ya empezamos a conocer a Jesucristo, amigos que conocen en parte del Evangelio. La vanidad de vanidades es algo que debemos de ir dejando, porque esto era lo que pedía el apóstol Pablo a los Efesios. Quiere decir que cada una de estas cosas nosotros debemos de irlas evitando, porque dice que en ese entonces teníamos el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida, dice, de Dios. Así es cuando andamos en algo vano, en una vanidad, con el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de los propósitos y de la vida de Dios. A veces, como cuando en alguna oportunidad, aquella historia tan hermosa del apóstol Pablo, cuando dice que pasó visitando aquellos altares, y entonces dicen que aquellos varones adoraban al Dios no conocido, y uno se queda también hasta sorprendido, porque uno dice, ¿cómo es eso que adoraban al Dios no conocido? Pero así es. Muchas de las veces uno va y les pregunta a las personas en un parque, ¿qué está haciendo aquí? No, pues pasando el rato. No, pues dice aquí pasando el tiempo, dice, ¿verdad? ¿Cómo se va la tarde? Y etcétera. Y es por eso que es muy importante ir a predicar a los parques, porque ahí hay gentes y personas que muchas de las veces están pasando el tiempo, y a través del Evangelio los alcanzamos, los sacamos de ahí y los llevamos a las iglesias, los llevamos a un hospital, los llevamos a lugares en donde se están recuperando de las drogas, del alcohol, para que transmitan también el mensaje y otros puedan alcanzar la salvación, irlos sacando de la vanidad. Por eso es importante. Ya este varón decía, ajenos, dice, de la vida de Dios, dice, ¿pero por qué razón? Por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Quiere decir que el corazón está duro, pero hay que trabajarlo, mis queridos hermanos, que ustedes trabajan en evangelización o que trabajamos en parte allí. Entonces tenemos que saber que ese corazón que anda en vanidad está duro. No crean que va a estar tan fácil, no, va a estar tan duro, pero hay que pedirle a nuestro Dios oración, dirección, para que realmente podamos llevar el mensaje del Evangelio a aquel que anda en la vanidad. Bien, vamos a ir entonces a Eclesiastés, otro versículo también bastante interesante. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 2. Tenemos otro
otro ejemplo que nos da este varón que escribió este libro, ¿verdad? Y dice Eclesiastés 1, versículos 1 al 8 podemos leer. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, y dice: todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol, y se pone el sol, y con deseo vuelve a su lugar de donde torna a nacer. El viento tira hacia el mediodía y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros tornan, dice, de viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. ¿Y qué dice este varón en el versículo 8? Todas las cosas andan en trabajo, más que el hombre pueda decir. Ni los ojos viendo se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. Amigos y hermanos, realmente, como describía el predicador, esta es una rutina del sol, de la luna, de la naturaleza, de los ríos. Todos tienen un propósito. Así como los ríos van al mar, dice, y la mar no se hinche. Pero esta es una rutina, el ir y venir. Ahora nosotros, como hijos de Dios, decía este varón, todo es vanidad, cuando realmente no se vive una vida plena en Jesucristo, una vida plena en nuestro Padre Celestial, en sus mandamientos y en su palabra que nos fortalece. Entonces vivimos una vida sin propósito, y por eso este varón escribía: generación va y generación viene. Y también dice: mas la tierra siempre permanece. Pero la pregunta es, tú como persona, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué legado vas a dejar después de no estar aquí en esta tierra? Esto es lo que, no cabe duda, nos está haciendo reflexionar el predicador aquí en el libro de Eclesiastés. Entonces todo es vanidad, pero nosotros debemos de pensar, realmente así como la naturaleza tiene sus propósitos y nosotros la vemos desde ese punto de vista como la había predicado. Bien, pero pensemos nosotros, ¿cómo se debe de disfrutar cada cosa en esta vida? Aquí mismo en el libro de Eclesiastés capítulo 2, y vamos a ir al versículo 1, la conclusión de este varón dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y te gozarás de bienes, mas he aquí, dice, esto también es vanidad. Amigo, la invitación para usted en esta tarde es también para que conozca a Jesucristo, como este varón realmente decía aquí: dije yo en mi corazón, ¿verdad? Y así muchas de las veces nosotros también disponemos y decimos a veces en nuestra casa: la otra semana voy a hacer tal cosa, y el otro mes voy a hacer tal cosa, y al final decimos nosotros: bueno, ya se hizo, bueno, ya se hizo todo, pero y al final decimos nosotros: si las cosas no fueron para Dios, si las cosas no tuvieron un propósito para Dios, entonces realmente llega a convertirse en una vanidad. Porque aquel varón dice: te probaré con bienes, con alegría, mas he aquí esto también, dice, era vanidad. Entonces, hermanos, un varón que vivió prácticamente todo, ¿verdad? Un varón que realmente experimentó todo, para que nosotros ahora ya no perdamos tiempo, sino que ahora tengamos relativamente la experiencia de aquel sabio Salomón, nos dediquemos a buscar de la vida eterna. Quiere decir entonces que este varón nos expresa a nosotros muchas cosas, ¿verdad?, de las cuales podemos aprender. Podemos ahora ir a Proverbios capítulo 13 y versículo 11, para que también nosotros podamos comprender qué es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero por supuesto usted tiene que también analizar, dice,
¿qué es lo que va a ocurrir hasta cierto punto? Dice, disminuiráse, dice, las riquezas, dice, de vanidad, pero multiplicará el que allega, dice, con su mano. Las cosas que le han llegado a su vida como vanidad, de la misma manera se irán, dice el proverbista. Así que mi hermano y mi querido amigo, vecino, que usted está siendo alcanzado por las ondas de este medio, realmente el llamamiento de Jesucristo para usted es salir de la vanidad, dejar aquello que realmente no está dejando un propósito fuerte en nuestra vida espiritual. Y aquí entonces dice, todo aquello que es vanidad también se disminuirá y se irá, dice. Bueno, vayamos ahora a Eclesiastés capítulo 4 y versículo 16 y versículo 8. Y nosotros a veces decimos realmente, ¿y por qué nos enfocamos en esto? Bueno, porque esto es lo que persigue usted, ¿no? Esto es lo que persigo yo, esto es lo que perseguimos nosotros, porque somos humanos, porque somos materia, porque somos seres materiales. Pero leámoslo aquí, dice capítulo 4 y vamos a leer, dice el versículo 1. Y tornéme yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí, dice, las lágrimas de los oprimidos, y sin tener alguien, dice, quien les consuele, y la fuerza estaba, dice, en la mano de sus opresores, y para ellos, dice, no había, dice, consolar. Imagínense lo que está pasando, y por eso es bueno saber no esperar del humano quien lo consuele, como está diciendo aquí la palabra, no hay quien. Pero si usted alguna vez llegase a conocer a Jesucristo, ese va a ser su verdadero consolador. Y dice ahora el versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción, dice, de espíritu. A veces nosotros decimos, hermanos, tenemos un trabajo, tenemos 2 trabajos o tenemos uno y trabajamos horas extras y aún trabajamos de lunes a viernes, y aquel que no conoce del evangelio todavía trabaja los fines de semana, incluyendo el Santo Sábado. Cuando usted llega a conocer el camino del evangelio, va a saber que el Santo Sábado es un día de reposo, y entonces usted podrá trabajar el primer día de la semana, que es el domingo, pero que realmente usted lo haga de la manera con un propósito, no con aflicción de espíritu, como dice la palabra, porque eso también llega a ser vanidad. Más vale, dice, un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Vea, hermano, ¿por qué? Porque todo esto a veces se convierte en vanidad. Y cada cosa que usted haga, invierta bien su dinero, invierta bien su tiempo y todo lo que usted va a hacer. Vea ahora lo que dice el versículo 8. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos, dice, se hartan de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Amigo, el llamamiento de Jesucristo, hermanos, de las diferentes iglesias de Dios en Guatemala, realmente lo que estamos viviendo en esta época puede ser un motivo tan hermoso de un despertar espiritual para que realmente dejemos lo que hasta este momento ha sido la vanidad. Y gracias a las restricciones de que por esta peste ha alcanzado también a Guatemala, las personas no han podido visitar las playas, los ríos, los lugares en donde realmente son lugares de pasatiempo y de vanidad. Pero aún así el hombre está ansioso porque todas estas libertades que están restringidas se quiten para poder volver a la vanidad. ¿Qué querrá decir nuestro Dios si en este tiempo que tenemos una libertad tan escasa y que cuando nos la den no la vamos a usar para llenar las iglesias, para buscar de Dios, para buscar en oración, sino que va a ser para ir a un casino, va a ser para ir a un bingo, va a ser para pasar un tiempo, para buscar siempre la vanidad? ¿Qué pensará nuestro Dios? Amigo y hermano,
el llamamiento de nuestro Dios siempre estará latente y estará en la puerta de su corazón para que usted deje la vanidad. Esto es lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que nosotros podemos repasar si usted está llevando la secuencia de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Bueno, veamos ahora lo que dice Eclesiastés, aquí mismo en su capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 10. También esto dice que no es muy bueno. Y estamos hablando aquí para la adolescencia, para los adolescentes y para la juventud. Eclesiastés 11:10. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud también son vanidad. Ahora estamos enfocándonos y nos estamos dirigiendo a todos aquellos muchachos que tienen 14, 15, 16 años y aquellos que aquí en adelante están en la etapa de la juventud y en la cual el llamamiento es para que se acerquen a Jesucristo, a servir a Jesucristo y dejar la vanidad, porque aún dice estas mismas etapas de la vida, la mocedad y la juventud, dice la palabra de nuestro Dios que son vanidad. Permítame volverle a leer. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Tenemos que comprender, mis queridos jóvenes y adolescentes, que la palabra de Dios dice que estas etapas de la vida son pasajeras, son rápidas. Entonces, tratemos de llenar la adolescencia y la juventud de experiencia, de respeto, de oportunidades en las cuales podamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de palabra de Dios, como realmente Jesucristo lo hizo en su juventud. Dice que platicaba con los sabios, que platicaba con los grandes, y cuando alguna vez le querían buscar, estaba en el templo, estaba en lugares importantes, no estaba, si alguna vez estaba en las plazas, estaba dando a conocer el Evangelio. Entonces, la invitación para ustedes jóvenes es que mediten y piensen cómo para el joven su etapa es rápida, es vana, se pasa rápido. También para la señorita, ese brillo de ese pelo, ese brillo de esas mejillas, esa fuerza con la que ustedes tienen ahorita, piensen que no va a durar para siempre, porque eso también es vanidad, dice la Escritura. Estamos estudiando vanidad de vanidades. Bien, ahora meditemos nosotros en qué otra cosa muchas de las veces, hermanos, no nos deja mucho provecho, pero cuando estamos en esta etapa, nosotros decimos, pero qué bueno es esto. Sí, es muy bueno, pero no va a ser para mucho provecho. Eclesiastés capítulo 6 y versículo 7 dice: todo el trabajo del hombre, dice, para su boca, y con todo eso, dice, su alma, dice, no se anda. Fíjese bien en esto. Todo lo que usted quiera comer, ir a un buen restaurante, ir a comer tacos, ir a comer pizza, ir a comer hamburguesas, ir a comer carne, etcétera. No estoy tratando de infundirle hambre a usted, estoy tratando de decirle que todas estas y cada una de las cosas que aquí está mencionando, muchas veces el hombre trabaja, dice, para llenar su boca, pero su alma, ¿de qué se beneficia? Es la pregunta que hace el sabio, ¿de qué se beneficia el alma? Ahora, usted está interesado en llenar su alma, tiene que acercarse a una casa de oración, tiene que acercarse a leer la Escritura, a tener parte de la lectura de nuestro Dios. Y esto es lo que entonces la Escritura nos está llamando la atención a cada uno de nosotros. Dice, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que su caminar? Dice, entre los vivos. Esta es una evaluación o una comparación que está haciendo el sabio Salomón. Querido joven y adolescente, señorita, hermanos y vecinos, amigos, la palabra de nuestro Dios nos está llamando a dejar todo aquello que no tenga un propósito. Por un momento escuche estas palabras y deténgase y diga, es cierto, vamos a enmendar y a corregir el camino que nuestro Dios aquí nos está dando. Bien, dice Isaías, ya para ir terminando, capítulo 29 y versículo 8.
La Escritura nos da muchos ejemplos maravillosos de lo que cada uno de nosotros aquí podemos disfrutar de esto. Dice: y será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía. Y como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta hállase cansado, y su alma sedienta. Así será la multitud de las gentes que pelearán, dice, contra el monte de Sión, porque todo eso se está convirtiendo en vanidad. Quiere decir, hermanos, que muchas de las veces nos afanamos por comer y comer y comer, y dice que el vientre nunca se sacia, porque esto es lo que buscamos, hermanos. Pero esto también, dice, es vanidad, ¿verdad? ¿Se habrá preguntado usted alguna vez: ahora quiero probar esto? Dice: ahora quiero probar algo dulce, ahora quiero probar algo salado. Bueno, entonces realmente el hombre nunca está satisfecho. Lo importante es de que usted debe saber de que debe de nutrir su organismo con los minerales, con las vitaminas esenciales para el buen funcionamiento, y no solamente comer por querer comer, porque esto también es vanidad, y esto también tiene un nombre que se llama el pecado de gula, porque esto es vanidad. Iglesia de Dios, amigos, la invitación de nuestro Dios está para que vayamos saliendo entonces nosotros de la vanidad. Y hay muchas cosas que nosotros la tenemos como vanidad. Realmente así es. O sea, hermanos, para los varones, nuestro Dios nos ha dejado una barba. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a adornarnos y a cortarnos la barba? Esto también es vanidad. Bueno, dirá alguien, bueno, eso es para los varones. Pero para las hermanas, pues de la misma manera, nuestro Dios les ha dejado un cabello hermoso a las señoritas, a todas nuestras hermanas. Y si usted es pelo liso, pues usted es pelo liso. Porque pretende poner su pelo de otra forma, ondulada, un pelo colocho, como decimos en un sentido coloquial, que comprendemos, hermanos, que muchas de las veces no estamos conforme con lo que Dios nos ha dado. Esto también, dice, es vanidad. Bien, mis hermanos, esperando que esto haya sido de mucho provecho para su vida espiritual, dejando la vanidad y esperando que hayamos cumplido el cometido de llevar el llamamiento de nuestro Dios hasta sus hogares, hasta su carro, hasta el lugar en su trabajo en donde usted se encuentre, que haya sido de mucha bendición. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Paz, hermanos.